vocero del presidente electo de México, Ernesto Zedillo, dará a conocer la lista de nombres que van a integrar el gabinete, el círculo más cercano de colaboradores en el próximo sexenio. Se ha instalado una sala de prensa en un hotel del Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México, donde se han congregado ya numerosos periodistas para escuchar al licenciado Salomón Cámara. Originalmente se había dicho que este anuncio se haría alrededor de las 10 de la noche de hoy. Posteriormente se anunció que sería entre las 7 de la noche y las 10 el día de hoy también. Después se dijo que sería a las 2 de la tarde. Y finalmente la hora es esta, las 12 del día. Dentro de 6-7 minutos estará el licenciado Carlos Salomón Cámara dando a conocer la lista de estos colaboradores del presidente Zedillo. En la sala de prensa, Daniel Flores Meneses, de Televisa. Daniel. Gracias, licenciado. Efectivamente, como usted lo acaba de informar, nos encontramos en la sala de prensa ubicada en un hotel del Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Aquí se han dado cita ya reporteros de todos los medios del país y además los medios internacionales, debido a que dentro de unos 6-7 minutos se dará a conocer la lista de los más cercanos colaboradores del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León. Todo está listo, hay alrededor de unas 200 máquinas de escribir, hay telex nacionales tanto como internacionales para que esta información sea transmitida a todos los rincones del mundo. Los colaboradores que se den a conocer dentro de unos minutos acompañarán al presidente Zedillo a su toma de posesión mañana en el Congreso mexicano. Sí, vamos a dar la lista de los puestos para los cuales serán nombrados los colaboradores. La lista del gabinete son aproximadamente 20 o 21 puestos, los que se van a dar a conocer el día de hoy. Es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Jefatura del Departamento del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General del Distrito Federal, la Secretaría Particular del Presidente y la Jefatura de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Además, todos los nombrados hoy, mañana, acudirán a Palacio Nacional a un acto solemne a las 13:35, después de que haya tomado posesión el presidente Zedillo. Estarán los miembros de su gabinete y ahí será la toma de protesta del gabinete frente al presidente electo Ernesto Zedillo. Daniel, adelante. Gracias, señor. Efectivamente, la sesión del Congreso de la Unión se iniciará aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Será una sesión solemne del Congreso en donde también hablarán. A partir de ahí, luego de que se lea el acta del Congreso, participarán todos los partidos políticos representados en él: el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y posteriormente los jefes de Estado que han sido invitados a la toma de posesión del doctor Ernesto Zedillo llegarán aproximadamente entre las 9:45 y 10:30 horas, y 15 minutos después se tiene programado a las 10:45 que arribe el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien será recibido por una comisión del Honorable Congreso de la Unión. Un poco más tarde, a las 10:55 horas, llegará al Palacio Legislativo de San Lázaro el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente electo de México, quien también será recibido por una comisión del Congreso. Luego se estará el acto protocolario, el acto principal, que es la toma de posesión del Poder Ejecutivo Federal, y esto dará comienzo exactamente a las 11 horas, luego de declarar reiniciada la sesión general del Congreso de la Unión, licenciado.
Así es, esto es de acuerdo con la ley, se cumple estrictamente con la solemnidad establecida por las leyes fundamentales del país. Se le da a esta toma de posesión la mayor significación desde el punto de vista democrático. La Constitución no solo establece cómo debe ser la ceremonia, sino establece textualmente las palabras conforme a las cuales debe protestar el nuevo presidente de la República. Terminada la sesión de mañana, el presidente Zedillo saldrá del recinto legislativo acompañado del expresidente Salinas de Gortari y se trasladará a Palacio Nacional en un vehículo descubierto. Ahí será la toma de protesta del gabinete. Luego se tomará en el patio de honor la fotografía oficial del presidente constitucional con los miembros de su gabinete. Habrá un desfile militar y el presidente recibirá el parte de novedades del comandante de la columna del desfile. A continuación, el presidente Zedillo, mañana en la mañana, pasará al despacho presidencial. Ahí se reunirá con legisladores, con invitados especiales, con representantes de medios de información, dirigentes empresariales y de organizaciones sindicales. Los actos de mañana, que serán transmitidos todos por la televisión, terminarán al filo de las 3 de la tarde y 30 minutos, 3:30 de la tarde más o menos. En esta ceremonia de la transmisión de poderes que tendrá lugar mañana, se formaliza el pacto republicano. La transmisión de poderes forma parte de la convivencia y civilidad políticas del país y reafirma los cauces constitucionales e institucionales del México contemporáneo. Vamos a escuchar al licenciado Carlos Salomón Cámara. Señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, el presidente electo, Ernesto Zedillo Ponce de León, me ha instruido dar a conocer a la opinión pública, por el conducto de ustedes, los nombres de los mexicanos a quienes ha invitado a colaborar en su gobierno. Al seleccionarlos, el presidente electo ha tenido el presente el significado del mandato que el pueblo de México le otorgó el pasado 21 de agosto. El presidente electo ha integrado su gabinete con hombres y mujeres que se distinguen por su capacidad profesional, experiencia, honestidad y firme compromiso con México. Se trata de un gabinete que refleja la pluralidad del México de hoy, la creciente presencia de la mujer en los asuntos y decisiones públicas y la preparación de excelencia. La integración del gabinete combina el vigor de la juventud con la experiencia de la madurez. En los próximos días, el presidente Zedillo someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de adecuar la estructura y el funcionamiento de su gabinete a las necesidades actuales del país. Esa iniciativa reflejará el énfasis que el presidente electo imprimirá al desarrollo sustentable y la preservación de los recursos naturales, la concentración de atribuciones de desarrollo social, la adecuación de las instituciones a las nuevas realidades del campo mexicano y el fortalecimiento de la Rectoría del Estado en materia energética. En virtud de estas reformas, de ser aprobadas por el Congreso, la hoy Secretaría de Pesca se habrá de transformar en Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en Secretaría de Energía. Me permito hacer de su conocimiento los nombres de quienes integrarán al gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Primero, haré mención de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo en el orden en el que aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a continuación los nombres de algunos colaboradores en la Presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional,
General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarman. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En esta forma hemos escuchado al licenciado Carlos Salomón Cámara dando a conocer el gabinete de los colaboradores más cercanos que acompañarán en su sexenio al presidente Ernesto Zedillo. Vamos a repetir lo que dijo el licenciado Carlos Salomón. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional, General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarman. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Al escuchar la repetición de esta lista, tomando nota cuidadosa de lo que ha dicho el licenciado Carlos Salomón, podemos hacer ya algunos comentarios, observar ciertas particularidades del nuevo gabinete. Desde luego, en él hay 3 mujeres y hasta donde yo recuerdo es la primera vez que hay 3 mujeres en un gabinete presidencial. Como secretaria de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Silvia Hernández como secretaria de Turismo y como secretaria de Pesca, Julia Carabias. Hay otras particularidades, probablemente hay 2 personas que
no conozco que pertenezcan a algún partido político. Hay uno, el Procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano, hasta donde yo sé, es miembro del Partido Acción Nacional. Y esto es un hecho histórico, porque el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, deja en manos de un miembro de un partido de oposición uno de los cargos de mayor importancia y trascendencia entre los colaboradores cercanos, porque el Procurador General de la República, aparte de las funciones que todos conocemos, tiene la muy particular de ser consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y esto es lo que es Fernando Antonio Lozano, de manera que este gabinete ofrece algunas sorpresas que permiten prever cuál va a ser la orientación del gobierno del señor Zedillo en cuanto a la tendencia de sus colaboradores. Tres mujeres dentro del gabinete, un miembro del Partido Acción Nacional. Esto espero confirmarlo dentro de unos minutos, si logro establecer comunicación con Carlos Castillo Peraza, que es el presidente de este partido, para que nos diga si efectivamente es miembro de su partido y nos dé su opinión sobre lo que esto significa para la vida política, social y para el futuro de México. Mientras tratamos de localizar a Carlos Castillo Peraza, veremos las semblanzas de algunos de los colaboradores del señor Zedillo. En la Secretaría de Gobernación, un joven político, joven pero experimentado, Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma Barragán nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1954. Cursó las licenciaturas de Economía y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo una maestría en Economía Política en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y cursó un diplomado en Planeación de Desarrollo Regional en Japón. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1973, donde ha desempeñado diversos cargos. Entre 1986 y 1987 fue secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal en Sinaloa. Entre 1987 y 1988 fue coordinador de la Reunión sobre la Juventud y coordinador de gestión en la Oficialía Mayor del Comité Ejecutivo Nacional durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Actualmente se desempeña como secretario general adjunto del PRI. Esteban Moctezuma Barragán también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Inició su carrera como analista, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales y jefe del Departamento de Unidades de Programación. En 1979 ocupó la Dirección General Coordinadora de la Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia y participó como investigador en la asesoría del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Entre 1979 y 1981 se desempeñó como subdirector de Planes de Desarrollo Estatal y subdirector de Instrumentos de Política Regional. También ocupó la Dirección General de Programación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entre 1981 y 1986 se desempeñó como secretario particular del subsecretario de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas de la desaparecida Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas y del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. En 1987 fue secretario de Administración del Gobierno de Sinaloa. Entre 1988 y 1992 ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Educación Pública. Dentro de sus actividades académicas, Esteban Moctezuma Barragán ha sido profesor en el Colegio de México y el Instituto de Capacitación Política del PRI. ¿Sí, Lupita? Es una llamada del señor Carlos Castillo Peraza, presidente del PAN. Está por la línea 2. Señor Castillo Peraza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jacobo. Pues con el deseo de informarnos de dos cosas. El nuevo Procurador General de la República es miembro del Partido Acción Nacional. El licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia es hasta el momento diputado federal del Partido Acción Nacional, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Sin embargo, quiero anunciarle que ha solicitado licencia al cargo de coordinador y a la diputación. Y quiero también señalarle que, consciente de la responsabilidad que asume y convencido
convencido de que ninguna relación partidista debe prestarse a sospecha de la independencia con que ejercerá el cargo de Procurador General de la República, y decidido a cumplir sus responsabilidades para todos los mexicanos sin distinción alguna, ha solicitado licencia como miembro del Comité Nacional, licencia como miembro del Consejo Nacional del Partido, licencia como miembro activo del PAN. Y en mi carácter de presidente nacional, vista la gravedad de las circunstancias nacionales y como expresión de la voluntad de que uno de los miembros del partido sirva a la República con visión de Estado más amplia que la del partido, acordé conceder tales licencias al licenciado Lozano Gracia en virtud de que no se trata de un cargo de elección popular, y convencido como estoy de que el licenciado mantendrá en el ejercicio de su función una actitud apegada a los principios doctrinales humanistas y democráticos del partido y a las leyes de la nación. Asimismo, le manifiesto nuestra solidaridad con todos los actos de autoridad que ejecute, que respeten los principios y las leyes de México por el bien del país, y le auguro un buen éxito en el cumplimiento de sus responsabilidades. Señor Castillo Peraza, como presidente del principal partido de oposición en México, la inclusión de un miembro de su partido entre los puestos más cercanos al presidente Zedillo, ¿significa para usted algo especial? Creo que después de lo que comentamos hace algunos días en su programa, es un nuevo signo de un nuevo tiempo político para México, de una apertura a la pluralidad de la sociedad y de una oportunidad que tiene el país para resolver con la sociedad y desde el Estado y más allá de los partidos políticos problemas muy graves como los de la reforma del Estado, la reforma del Poder Judicial, como la reforma que se requiere en materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, y creo que todo esto confiado a alguien que viene de un partido de oposición es un signo muy positivo para el futuro del país. El señor Castillo Peraza, el hecho de que se integre un destacado, muy distinguido miembro de su partido al gabinete presidencial, ¿no significa que la oposición va a disminuir? No, señor. El Partido Acción Nacional mantendrá su actitud de oposición constructiva y crítica, vigilante de las acciones del gobierno, incluidas las acciones del señor Procurador General de la República. ¿Quiere usted agregar algo? Sí, cómo no, don Jacobo, quisiera señalar que el licenciado Lozano Gracia fue invitado personalmente por el doctor Zedillo y que en acatamiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias de Acción Nacional sometió esto a la consideración de la presidencia del partido y de los principales colaboradores y asesores de esta, y que nosotros en principio aceptamos que él acudiera a este llamado que es por la nación y que además demuestra que quienes votaron por la oposición que quiere un cambio por la vía de la ley y de manera pacífica han probado ya que sus votos son eficaces y que el sufragio en México cuenta para modificar la realidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Carlos Castillo Peraza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. El nuevo jefe del Departamento del Distrito Federal es Óscar Espinosa Villarreal. El 23 de noviembre de 1953 nació en la Ciudad de México Óscar Espinosa Villarreal. Sus padres son Francisco Espinosa Figueroa y Rosa María Villarreal Martínez. Casó con María de los Ángeles Mijares Reyes Espíndola. Óscar Espinosa Villarreal obtuvo la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Problemática de la Promoción Turística. Pertenece al PRI desde 1975, donde ha desempeñado los cargos de representante político en Cuautitlán de Romero Rubio y Jonacatlán en el Estado de México. De 1984 a 1987 fungió como diputado local suplente por el Estado de México. De 1988 a 1991 fue diputado federal suplente por el segundo distrito electoral del Estado de México. En la administración pública, Óscar Espinosa Villarreal ha desempeñado diversas responsabilidades. De 1981 a 1982 fungió como asesor de la Comisión Nacional de Valores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1982 a 1986 fue director general de Tesorería y Crédito.
De 1986 a 1987 se desempeñó como secretario particular del gobernador del Estado de México. De 1987 a 1989 trabajó como director de Banca de Inversión de Nacional Financiera. En 1989, Óscar Espinosa Villarreal fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Valores. En 1991 se convirtió en director general de Nacional Financiera. Al margen de la administración pública, Espinosa Villarreal se ha desempeñado como director general de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, miembro del Comité Técnico Asesor del Instituto para el Depósito de Valores. También fungió como presidente de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo. Óscar Espinosa Villarreal se desempeña actualmente como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Es el nuevo jefe del Departamento del Distrito Federal. Herminio Blanco destacó como uno de los más brillantes negociadores del Tratado de Libre Comercio. Ahora Herminio Blanco pasa a ocupar la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Herminio Alonso Blanco Mendoza nació en Chihuahua, Chihuahua, el 25 de julio de 1950. Es hijo de Baltasar Arturo Blanco Valenzuela y de Hortensia Mendoza Rosas. Herminio Blanco contrajo matrimonio con Ana Elena Portilla Gutiérrez. Posee la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1972 realizó una maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Herminio Blanco pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde el año de 1985. En ese mismo año ocupó el cargo de coordinador adjunto de la Comisión del Comercio Exterior del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES. En la administración pública ha ocupado varios cargos. En 1978 fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 años más tarde, en 1985, fue asesor del presidente de la República. En 1988 se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en 1990 fue designado como jefe de la Oficina de Negociación del Tratado de Libre Comercio. Desde abril de 1993 a la fecha, ocupa el cargo de subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Bueno, Ignacio Pichardo Pagaza, quien hasta hoy es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, pasa a ser secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal. Ignacio Pichardo Pagaza nació en Toluca, Estado de México, el 13 de noviembre de 1935, hijo de Carlos Pichardo Cruz, licenciado en Derecho, y de María del Carmen Pagaza Varela. Ignacio Pichardo Pagaza casó con Julieta Lechuga Manternach, profesora titulada de Enseñanza Básica. Estudió la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. En 1958 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Bases Jurídicas de la Planeación Económica en México. Obtuvo la maestría en Administración y Finanzas Públicas en la London School of Economics en Inglaterra y la maestría en Administración en el Dartmouth College de los Estados Unidos. Es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1960, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de coordinador del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, delegado por diversas entidades, miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, asesor técnico de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Ignacio Pichardo Pagaza fue diputado federal por el Estado de México de 1967 a 1969 y por Nezahualcóyotl de 1979 a 1982, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1976 a 1978, subsecretario y subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1988, procurador federal del Consumidor en 1989, gobernador interino por el Estado de México de 1989 a 1993 y en 1994 embajador de México en España. Actualmente, Ignacio Pichardo Pagaza es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahora ocupará el cargo de secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal.
Carlos Rojas Gutiérrez ha sido nombrado secretario de Desarrollo Social. Carlos Rojas Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1954. Es ingeniero industrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1979, donde ha desempeñado diversos cargos. Colaboró en las giras de prioridades nacionales en la campaña electoral de Miguel de la Madrid Hurtado y entre 1987 y 1988 fue coordinador de eventos especiales de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. También se desempeñó como consejero técnico consultivo de la Confederación Nacional Campesina y como secretario de Promoción y Gestoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dentro de la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos. En el Instituto Nacional Indigenista se desempeñó como subdirector del Centro Coordinador Indígena de Jopelchen, en Campeche, y como director del Centro Coordinador Indígena de Guayacocotla, Veracruz, entre 1978 y 1982. En la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, ocupó la dirección del Programa de Atención a Zonas Marginadas en 1983 y la Dirección de Operación Regional Sur en 1984. También participó como coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Regional, como secretario técnico del Programa de Descentralización de la Administración, subsecretario de Desarrollo Regional y coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad. Desde el 1 de diciembre de 1993 ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol. Dentro de sus actividades académicas ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador de la División de Estudios Superiores de la misma facultad y del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. El señor general Enrique Cervantes Aguirre será secretario de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre nació en Puebla, Puebla, el 20 de enero de 1935, hijo de Pedro Cervantes Torres, obrero, y de Victoria Aguirre Gutiérrez, casado con la señora María Martínez Flores. Estudió en el Colegio Militar de 1952 a 1954. Tomó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra de 1960 a 1962. De 1964 a 1968 fue ayudante del secretario de la Defensa Nacional, comandante de la compañía del 27 Batallón de Infantería en 1967, ayudante del agregado militar y aéreo de la Embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica, asesor y delegado de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., en los Estados Unidos de 1968 a 1970. De 1970 a 71, jefe de instrucción del 27 Batallón de Infantería. De 1972 a 1974, subjefe del Estado Mayor de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero. En 1974, jefe de la sección 3 del Estado Mayor de la Defensa Nacional. De 1974 a 76, jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar de Acapulco, Guerrero. De 1976 a 1978, secretario particular del Secretario de la Defensa Nacional. De 1979 a 80, agregado militar y aéreo de la Embajada de México en España. De 1980 a 1982, Enrique Cervantes Aguirre fue director del Heroico Colegio Militar. Del 82 al 85 fue comandante de la 31 Zona Militar y Tercera Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Comandante de la 7ª Zona Militar y 4ª Región Militar en Monterrey, Nuevo León, de 1985 a 1986. Comandante de la 1ª Zona Militar y 1ª Región Militar en México, Distrito Federal, en 1988. Jefe del Departamento de la Industria Militar en diciembre de 1988 a 1991, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre es director de Fábricas de la Defensa Nacional desde 1991 a la fecha. El señor Guillermo Ortiz Martínez, quien ha sido subsecretario de Hacienda, será ahora secretario de Comunicaciones y Transportes. Guillermo Ortiz Martínez nació en México, Distrito Federal, el 21 de julio de 1948. Es hijo de Leopoldo Ortiz Sevilla, militar, y de Graciela Martínez Hostos. Casó con Margie Simón Fine, ingeniera ambiental. De 1967 a 1972 cursó la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y se tituló con la tesis La industria del arroz en México. De 1972 a 1977 cursó
cursó la maestría en Economía en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, con la tesis Acumulación de Capital y Crecimiento Económico, una perspectiva financiera de México. Obtuvo el doctorado en Teoría Monetaria, Economía Internacional y Econometría en la misma Universidad de Stanford. Pertenece al PRI desde 1965. Ha sido profesor de Economía en la Universidad de Stanford, en el ITAM y en el Colegio de México. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. De 1971 a 1972 fue asistente de investigación en la Secretaría de la Presidencia. Ha sido subgerente, gerente y director de investigación económica del Banco de México. De 1988 a la fecha es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El señor Luis Telles Kunzler ha sido nombrado jefe de la oficina de la Presidencia. Luis Manuel Enrique Telles Kunzler nació en México, Distrito Federal, el 13 de octubre de 1958. Es hijo del ingeniero civil Luis Telles y de Cristina Kunzler. Casó con Consuelo Morales Viesca. De 1977 a 1980, Luis Manuel Enrique cursó la licenciatura en Economía en el ITAM. Se tituló con la tesis La estabilización macro de una economía abierta. De 1977 a 1980, cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1982 a 1986, cursó el doctorado en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. Ha ocupado diversos cargos públicos en la Administración Federal. De 1979 a 1982, fue analista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue asesor del subsecretario en 1986, director de área en 1987, coordinador de asesores en 1988 y director de planeación hacendaria de 1988 a 1990. De 1986 a 1989 fue profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. De 1991 a la fecha es subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El señor Fausto Alzati ha sido nombrado secretario de Educación Pública. Fausto Alzati Araiza es hijo de Fausto Alzati Rivera y de Miriam Araiza Orellana. Nació en Guanajuato el 14 de junio de 1953. Casó con María del Consuelo Fernández Bueno. En 1979 concluyó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1983 y 1987 cursó estudios de posgrado en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard. Obtuvo el doctorado con la investigación titulada Efectos macroeconómicos de la inestabilidad de las exportaciones petroleras, el caso México, 1980-1987. Fausto Alzati Araiza pertenece al PRI desde 1968. En la administración pública ha desempeñado diversos cargos. De 1973 a 1974 fungió como oficial mayor del Comité Directivo Estatal en Guanajuato. De 1973 a 1976 fue regidor del Ayuntamiento de Guanajuato. De 1976 a 1978, Fausto Alzati se desempeñó como coordinador de investigación en la Dirección General de Difusión Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, fue nombrado director de Planeación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cargo que desempeñó hasta 1983. Fue asesor del subdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos hasta 1989. De 1989 a 1991 fungió como subdirector de Estudios Económicos y director ejecutivo del Grupo de Prospectiva y Proyecto Nacional del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Entre otras actividades académicas, destacan sus trabajos como coordinador de la División de Economía de la Universidad Estadounidense de Harvard en 1987. De 1987 a 1989 fue investigador en el Colegio de México. En 1991, Fausto Alzati Araiza fue nombrado director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cargo que desempeña hasta la fecha. Mientras escuchamos y vemos estas semblanzas, he estado analizando hasta donde es posible el gabinete presentado hace unos minutos, el gabinete del presidente electo Ernesto Zedillo, y observo, además de
los incidentes que ya mencioné, que la señora Julia Carabias, que ha sido nombrada secretaria de Pesca, tengo entendido que es esposa de José Waldenberg. José Waldenberg es miembro del Partido de la Revolución Democrática y fue consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral durante las pasadas elecciones, de manera que es también un nombramiento que da una intención plural al gabinete. Por otra parte, el hecho de que el Procurador General de la República sea Fernando Antonio Lozano Gracia, diputado actual por el Partido Acción Nacional, miembro muy destacado del Partido Acción Nacional, responde también a aquellos que habían señalado la conveniencia de que las investigaciones del más alto nivel penal, como las investigaciones del cardenal asesinado en Guadalajara, del candidato asesinado en el norte del país y del funcionario del PRI asesinado aquí en el centro de la Ciudad de México, fueran conducidas por algún miembro de la oposición. El señor Mario Ruiz Massieu, subprocurador general de la República, cuando ocupaba ese cargo y al renunciar a él, señaló la necesidad de que esas investigaciones, entre ellas la de su hermano asesinado, fueran llevadas al cabo, presididas o dirigidas por un miembro de la oposición. Bueno, pues el Procurador General de la República es un muy señalado miembro del Partido Acción Nacional. Carlos Salomón es el nuevo director de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Carlos Salomón Cámara nació en Tenosique, Tabasco, el 25 de enero de 1950, casado con Cristina Fauch Mugira. En 1975, con la tesis dialéctica del proceso ganadero, Carlos Salomón Cámara obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posgrado en Administración Pública, Programación y Planeación Administrativa, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. La mayoría de sus actividades las ha desempeñado en la administración pública. De 1971 a 1976, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, fungió como economista y jefe del Departamento de Programación y Estadística Pecuaria, coordinador del Programa Nacional Caprino del Plan Nacional Ganadero, asesor del Director General de Ganadería. De 1977 a 1983, Carlos Salomón Cámara ocupó diversos cargos en Fertilizantes Mexicanos, Fertimex. En 1983 fue asesor del Director General de Ferrocarriles Nacionales. De 1983 a 1993, sus actividades públicas las desempeñó dentro del Departamento del Distrito Federal. Fue Contralor Interno en diversas delegaciones políticas, subdelegado administrativo y de Participación Ciudadana. También ocupó el cargo de delegado político en Coyoacán y secretario general de Desarrollo Social del propio departamento del Distrito Federal. Actualmente, Carlos Salomón Cámara se desempeña como subsecretario de Comunicación e Información del CEN del PRI. El señor José Ángel Gurría Treviño será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Ha tenido a su cargo ya algunas encomiendas del presidente electo Zedillo para entrevistarse con funcionarios de la economía de otros países, de organizaciones internacionales y también para establecer vínculos diplomáticos más estrechos con distintos países del mundo. Estas han sido algunas semblanzas de los hombres que acompañarán al presidente Zedillo en los próximos 6 años en el manejo de la cosa pública en México. Esperamos que todos ellos tengan suerte, les deseamos que tengan el apoyo popular y les deseamos también que respondan a lo que el pueblo exige de ellos en el futuro. Voy a repetir lo dicho por el licenciado Carlos Salomón Cámara cuando anunció los nombres de los miembros del gabinete de don Ernesto Zedillo. Señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, el presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León me ha instruido dar a conocer a la opinión pública, por el conducto de ustedes,
los nombres de los mexicanos a quienes ha invitado a colaborar en su gobierno. Al seleccionarlos, el presidente electo ha tenido en presente el significado del mandato que el pueblo de México le otorgó el pasado 21 de agosto. El presidente electo ha integrado su gabinete con hombres y mujeres que se distinguen por su capacidad profesional, experiencia, honestidad y firme compromiso con México. Se trata de un gabinete que refleja la pluralidad del México de hoy, la creciente presencia de la mujer en los asuntos y decisiones públicas y la preparación de excelencia. La integración del gabinete combina el vigor de la juventud con la experiencia de la madurez. En los próximos días, el presidente Zedillo someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de adecuar la estructura y el funcionamiento de su gabinete a las necesidades actuales del país. Esa iniciativa reflejará el énfasis que el presidente electo imprimirá al desarrollo sustentable y la preservación de los recursos naturales, la concentración de atribuciones de desarrollo social, la adecuación de las instituciones a las nuevas realidades del campo mexicano y el fortalecimiento de la Rectoría del Estado en materia energética. En virtud de estas reformas, de ser aprobadas por el Congreso, la hoy Secretaría de Pesca se habrá de transformar en Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en Secretaría de Energía. Me permito hacer de su conocimiento los nombres de quienes integrarán al gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Primero, haré mención de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo en el orden en que aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a continuación los nombres de algunos colaboradores en la Presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional, General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarman. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Liévano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. En el noticiero de las 2 de la tarde en este mismo canal 2 y por XCW Radio tendremos todos los detalles de este anuncio hecho hace unos minutos por el licenciado Carlos Salomón. Muchas gracias. A continuación, ECO,
el Sistema Permanente de Noticias. En Tuberías se encontró esa íntima relación entre el torero y el arte. Figurativo, conceptual, abstracto. Exposición. De noviembre de 94 a enero de 95. Sala Diego Rivera. Palacio de Bellas Artes. El valor y la fuerza de crear tiene su premio. Pinturerías, el arte del arte taurino. Vinos LH invita. Ahora Editorial Clio presenta el último biográfico de Jorge Negrete, Jorge el Bueno 3. Acompaña a este ídolo inmortal en el 41 aniversario de su fallecimiento, su último año de vida al lado de María Félix, su muerte lejos de aquí, su regreso al México lindo y querido, y el llanto de multitudes que lo acompañan a su última morada. A los biográficos de la colección Clio solo les falta hablar. Muy sabroso, muy sabroso. Sí, el pavo criado en México es el más sabroso. Su carne muy económica es la más sana y nutritiva. Y por estar recién empacado conserva su suave consistencia y todo su delicioso sabor. El clima y la alimentación natural hacen del pavo criado en México el más sabroso. Disfrútenlo en novedosas recetas o en una gran variedad de platillos tradicionales. Y en las grandes celebraciones prefiera el pavo criado en México. Es el más sabroso. Nuestro planeta se encuentra rodeado por una capa de gases que se llama atmósfera y que nosotros conocemos como aire. Está formado principalmente por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Cuando varía la cantidad de esos gases o se mezclan otras sustancias, se dice que el aire está contaminado. Educación ambiental para una mejor calidad de vida. Desde el Centro de Operaciones de ECO en la Ciudad de México les enviamos un cordial saludo. Atendiendo una invitación personal, el jefe del gobierno español, Felipe González, asistirá este miércoles a la comida de despedida oficial del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Al igual que otros dignatarios extranjeros, Felipe González estará presente mañana en la ceremonia de toma de posesión presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante su estancia en la capital mexicana, Felipe González mantendrá reuniones privadas con el presidente Salinas de Gortari y con el presidente electo Ernesto Zedillo. Regularmente, el jefe del gobierno español no asiste a actos de tomas presidenciales. Sin embargo, Felipe González dijo que con su presencia quiere expresar el apoyo incondicional de España a esta nueva etapa de México. En la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León, también estará presente el presidente del Partido Popular de España, José María Aznar. El señor José María Aznar, presidente del Partido Popular, principal partido de la oposición en España, arribó la madrugada de este miércoles a la Ciudad de México para participar en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el señor Aznar dijo: con mucho gusto vengo, que es una manifestación más del compromiso de buena relación de España y de México, que espero que bajo la presidencia de Zedillo todavía se incremente. Calificó la relación de España y México como estupenda y dijo que lo importante es mejorarla permanentemente. Señaló que México debe emprender con seguridad esta nueva etapa presidencial. Lo que hace falta es que México emprenda con seguridad, con confianza, pues esta nueva etapa presidencial, para la cual todos nosotros les deseamos muchísimo éxito. Al opinar sobre los proyectos de gobierno de Ernesto Zedillo, el líder opositor español señaló: estoy convencido de que las ideas que le escuchó al presidente Zedillo, de reforma, de modernización del país, de proyección hacia el futuro, pues son muy interesantes. Agregó que su partido contribuirá a las relaciones de México con España y con la Unión Europea. Al referirse a los logros obtenidos por México en los últimos 6 años, José María Aznar dijo que México vivió un impulso muy importante. Un impulso importante, sin duda, dentro del proceso de modernización del país y de apertura del país hacia el exterior. Un impulso muy importante. En otra información, Teléfonos de México llegó a un acuerdo para adquirir por aproximadamente $211 millones hasta el 49% de Cablevisión, la empresa de televisión por cable de Televisa en la Ciudad de México. Esta nueva asociación se enfocará a mejorar y acrecentar los servicios de cable.
El grupo Televisa es la empresa más grande del mundo en cuanto a producción de programas de lengua hispana. Este acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades mexicanas. Implica el mejoramiento de la red para prestar múltiples servicios de comunicaciones. Permitirá incrementar sustancialmente el número de suscriptores de cable en las mejores condiciones de servicio, calidad y precio. En noticias de los Estados Unidos, durante la segunda semana de diciembre, Miami será la ciudad más vigilada del hemisferio para la cumbre de 34 jefes de Estado y de Gobierno. Miles de agentes se tomarán la ciudad de Miami para proteger a los 34 mandatarios del hemisferio durante la Cumbre de las Américas, a celebrarse del 9 al 11 de diciembre. Esta conferencia ha sido calificada como la más compleja operación de seguridad en la historia del sur de la Florida. Para eso el servicio secreto ha desplegado un ejército de miles de personas que incluyen desde especialistas contra francotiradores, expertos en explosivos, policía montada, unidades especiales de SWAT y hasta hombres ranas. Es una labor sin precedentes, obviamente. Ellos nunca han tenido que proteger a tantos jefes de Estado en tan corto tiempo. Estamos inundados e invadidos de miembros del servicio secreto, tanto como toda la movilización de toda la Guardia Nacional y todos los sectores de la policía del área del Gran Miami. Están todos bien coordinados en lo que es tanto el transporte de los jefes de Estado como la protección de los jefes de Estado. Las fuerzas combinadas también tienen la preocupación de proteger algo más, la imagen del sur de la Florida, luego que en 1993 fue un año marcado por ataques y crímenes contra visitantes, lo que provocó una baja en el turismo que aún continúa. Sin embargo, el comité organizador espera que esta cumbre sea histórica para los visitantes. Darle la bienvenida a todos nuestros amigos del hemisferio. Miami los espera con brazos abiertos. Aquí se va a hacer historia en diciembre 9, 10 y 11 y queremos recibirlos con gran cariño que le tenemos a todo el hemisferio y que la pasen muy bien. Según las autoridades de las corporaciones policiales, así como de las diferentes agencias federales, su mayor preocupación es brindar la máxima seguridad a los jefes de Estado que se darán cita a esta cumbre hemisférica, considerada la mayor reunión de mandatarios que jamás se haya realizado en territorio norteamericano. Este miércoles, el Senado de los Estados Unidos inicia el debate de la ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Robert Dole, futuro líder de la mayoría republicana en el Senado, predijo que el proyecto será aprobado. Incluso señaló que el margen a favor será considerablemente significativo. Están previstas 24 horas de debate antes de que el Senado dé su veredicto previsto para el próximo jueves. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, elogió la aprobación de la Cámara Baja e instó a los senadores a seguir ese ejemplo. Pasamos a información generada en el continente europeo. Boutros Ghali, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, concluyó su visita a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Durante su estancia no logró reunirse con el líder serbio bosnio Radovan Karadzic. Antes de partir de Sarajevo, Boutros Ghali criticó a Karadzic por negarse a celebrar un encuentro en el aeropuerto donde previamente se había entrevistado con el presidente bosnio Alija Izetbegovic. Radovan Karadzic insistió en reunirse con el secretario general de la ONU en un suburbio de Sarajevo bajo control serbio. En su reunión con Izetbegovic, Boutros Ghali recordó que los cascos azules de la ONU seguirán en Bosnia y Herzegovina solo en el caso de que se llegase a un acuerdo de paz y las partes en conflicto cooperen con ellos. El secretario Ghali señaló que su propósito de ir a Sarajevo no fue para ponerse a discutir pequeños detalles, sino llevar a ambas partes un mensaje muy simple. Añadió que si desean la ayuda de la ONU para acabar con la guerra, deberán cooperar de buena fe para encontrar una base común y permitir la labor de las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas en Bosnia. Por su parte, el Pentágono calcula que se necesitarán miles de soldados estadounidenses para rescatar a efectivos del Cuerpo de Paz de las Naciones Unidas en Bosnia en caso de que empeoren las condiciones. Funcionarios estadounidenses indicaron que cualquier operativo de ese tipo debería ser organizado bajo los auspicios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pero se espera que las fuerzas de Estados Unidos cumplan el papel principal. Asimismo, funcionarios militares estadounidenses estudian cuál sería la contribución de Washington en caso de emergencia. William Perry, secretario estadounidense de la Defensa, señaló que unos 2.000 infantes de Marina de los Estados Unidos se encuentran a bordo de buques frente a las costas de la ex Yugoslavia.
Poul Nyrup Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, dijo que ahora más que nunca se necesita que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sea respaldado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El gobierno danés se solidariza con Naciones Unidas en las determinaciones sobre la cuestión bosnia y no ha considerado realizar una retirada unilateral de las tropas de Naciones Unidas. Esto dijo el primer ministro danés, Poul Nyrup Rasmussen, después de la reunión de ministros del martes. En este campo, la política exterior de Dinamarca toma punto de partida en las decisiones de seguridad de Naciones Unidas y, naturalmente, también en el rendimiento común de los soldados daneses de Naciones Unidas. No existe duda de que los acontecimientos en Irak han debilitado tanto a la autoridad como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora más que nunca se necesita de la credibilidad y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldadas por la OTAN, dijo el primer ministro danés, refiriéndose a la creciente perspectiva de la cantidad de conflictos regionales. Nyrup señaló además que las partes litigantes por sí mismas deben llegar al reconocimiento de que quieren la paz, para que así la misión de Naciones Unidas se pueda lograr. Iván Rybkin, vocero del Parlamento ruso, dijo que la preocupación principal del gobierno de la Federación es que se establezca la paz en Chechenia. El plazo del ultimátum que el presidente ruso Boris Yeltsin presentó a partes en conflicto en Chechenia para que depongan las armas expira a las 6 de la madrugada mañana jueves. En caso de si no es aceptable, la Federación Rusa impondrá en el territorio checheno el estado de emergencia. Desde la capital chechena, Grozny, se reporta que anoche tuvieron lugar ataques aéreos contra la capital. Las tropas gubernamentales informan que derribaron un avión y 2 helicópteros de asalto. Mientras tanto, el vocero del Parlamento ruso, Iván Rybkin, declaró que aquellos participantes del conflicto checheno que no depongan las armas en plazo establecido deberán correr la responsabilidad penal conforme a la legislación de la Federación Rusa. Dijo que la preocupación principal del gobierno de Rusia es que se establezca paz en Chechenia y que tanto el régimen como la oposición deberán aceptar unas elecciones libres de los órganos del poder y respetar la decisión que tome el pueblo de su república. Rybkin agregó que en ese caso será necesario prestar a Chechenia toda clase de ayuda económica. Países de Europa del Este buscan adherirse a la Unión Europea antes del año 2000. Incorporarse a Occidente se ha convertido en la prioridad máxima de la política exterior y económica de los países de Europa del Este. Sin embargo, el proceso no parece ser ni homogéneo ni fácil para ninguno de ellos. De los 6 países de Europa del Este que han manifestado su intención de adherirse a la Unión Europea, 4 decidieron como primer paso integrarse en un acuerdo de libre comercio para facilitar su posterior incorporación al grupo de los 12. Este grupo de vicegrado está integrado por las repúblicas Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, que tuvo su origen después de ser superado el comunismo en esas naciones. Pero no todos han ido de la mano en su proceso de transición hacia una economía de mercado y hacia la búsqueda de una estabilidad política que les permita una integración conjunta a Occidente. Algunos aún intentan ajustarse a los cambios políticos, mientras que otros luchan por hacer frente a los graves problemas sociales y económicos. La República Checa ocupa el primer lugar entre los países en transición a un sistema de mercado por el funcionamiento de su economía, seguida de Polonia y Hungría, mientras que Eslovaquia figura en última posición. Bulgaria y Rumania son las otras 2 naciones que también intentan incorporarse a la Unión Europea. En estas naciones, las reformas económicas no se aplicaron con la misma firmeza que en el resto de los países de Europa del Este, y por ende tienen un crecimiento económico muy lento que las ubica en las más pobres del grupo. Y a pesar de que los informes del Fondo Monetario Internacional son positivos, el alto costo social de la transformación, el desempleo, la deuda pública y la inflación, sumadas a la inestabilidad política que en mayor o menor grado afecta a estas naciones, frenan el proceso de reformas en conjunto. Por lo que todo parece indicar que la intención de avanzar juntos hacia Europa forma parte de una utopía, pues estos países carecen de intereses comunes y compiten entre sí para conquistar mercados occidentales en beneficio de su pronta recuperación económica. Aún sin estar claro el panorama de cooperación conjunta entre las naciones de Europa del Este, Polonia, Hungría, las repúblicas Checa y Eslovaca, además de Bulgaria y Rumania, han firmado acuerdos particulares con la Unión Europea para fundar las bases de su adhesión antes del año 2000. La
damos la más cordial bienvenida a nuestros amables televidentes que se acaban de enlazar a ECO a través del sistema Galavisión, desde el Centro de Operaciones de la Ciudad de México. Un cordial saludo. Edouard Balladur, primer ministro de Francia, propuso un nuevo tratado con Alemania, cuyo fin sea reforzar la cooperación bilateral. Edouard Balladur, el primer ministro francés, a través de un artículo publicado en el periódico Le Monde de hoy miércoles, expuso su visión del futuro europeo, en la que visualiza la organización de Europa en varios círculos, teoría que se opone al proyecto del núcleo duro expuesto por el partido alemán de los demócratas cristianos. Balladur visualiza primero un círculo formado por los países de Europa, con excepción de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y que funcionaría como un mercado común, al interior del cual existirían otros pequeños círculos para todos aquellos que quisieran estrechar la cooperación en dominios más específicos como la defensa y la unión monetaria. Finalmente, Balladur propone un círculo más grande en la que estarían incluidos los países que esperan su adhesión a la Unión y con los que existirían acuerdos de cooperación económicos y comerciales. Esta también fue la ocasión que aprovechó el primer ministro francés para mostrar su oposición a las proposiciones hechas por Bonn sobre una Europa federal, agregando que una Europa ampliada con un número mayor no puede ser federal. Coincidiendo con la cumbre franco-alemana que se está llevando a cabo actualmente en Bonn, Edouard Balladur propone también un nuevo tratado entre Francia y Alemania con la finalidad de reforzar aún más la cooperación entre estos dos países. Helmut Kohl, canciller de Alemania, recibió hoy a François Mitterrand, presidente de Francia, en la ciudad de Bonn. Ambos dirigentes anunciaron que solo un acuerdo de paz negociado llevará a la paz a Bosnia y que invitarán a 6 países de Europa del Este a la cumbre de la Unión Europea que se celebrará el próximo 10 de diciembre en la localidad alemana de Essen. Los desacuerdos sobre el futuro de Europa están ahora saliendo a la luz después de ser dejados de lado durante la etapa inicial de la unificación alemana. Gracias por su atención. A continuación, ECO, el sistema permanente de noticias. ¿No sabes leer ni escribir ni hacer cuentas? ¿A dónde vas así? Donde quiera que te encuentres, el INEA está cerca de ti. Decídete y cambia. Aprende con el INEA. La educación te da herramientas para la vida. A superarnos para ser mejores, vamos juntos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública. Oro Raspadito 94, Cruz Roja Mexicana, la oportunidad que vale oro. Ráspale, ráspale. Por 3 nuevos pesos puedes ganar hasta 5 premios por boleta. Ráspale, ráspale. Hay más de 6 millones de premios fantásticos. Y premios en efectivo. Ráspale, ráspale, ráspale. Videorelojes y radios pop. Busca el coche, busca el coche. Con Oro Raspadito 94 tú ganas más y la Cruz Roja nos da más servicios. Está padrísima. Más bien carísima. ¿No te encanta? ¿La verdad? Mira. Piénsalo. No lo hagas. Envuélvalo, por Estás favor. gastando mucho. Lo compro, por favor, no lo hagas. Solo comienza a comprar, corren presurosos. Llevan de tanto comprar los bolsillos rotos. Ay, 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 hay que pagar. En enero no tendrá. Conserve el gusto. Cuide el gasto. La Procuraduría Federal del Consumidor le desea felices fiestas y un desahogado año nuevo. Este sábado, recordando a Jesús Martínez Padilla, con la película Lo que el viento trajo, que recuerda al cómico que enriqueció la época de oro de la carta en México y que hizo reír a varias generaciones. Recordando a Jesús Martínez Padilla, sábado, Televisión 2:30 de la tarde. Canal de las Estrellas. Real de 14, donde se escucha el silencio.
Bienvenidos, esto es ECO, transmitiendo en vivo y vía satélite a todo el mundo de habla hispana, y este es nuestro reporte con las noticias más importantes al momento. Se da a conocer la composición del gabinete del señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien mañana va a asumir la presidencia de la República Mexicana. Entre otros nombres figuran los de Esteban Moctezuma como secretario de Gobernación y José Ángel Gurría como secretario de Relaciones Exteriores. Se espera que el Senado de Estados Unidos, por otra parte, otorgue mañana su visto bueno a la ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. El señor Boutros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, no logra reunirse en Sarajevo, en la capital del infierno, con el máximo líder serbio de Bosnia, Radovan Karadzic. Tendremos todos los detalles. Como siempre, es un placer saludarle desde el cerebro, desde nuestro centro de operaciones aquí en ECO. Estamos transmitiendo como todos los días, en vivo, vía satélite, en directo para usted. Y si me lo permite, vamos a iniciar con información de la República Mexicana. Hace unos minutos, el licenciado Carlos Salomón dio a conocer los integrantes del gabinete del gobierno del señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien mañana, como usted sabe, tomará posesión como presidente de México. Me permito hacer de su conocimiento los nombres de quienes integrarán al gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Primero, haré mención de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo en el orden en el que aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a continuación los nombres de algunos colaboradores en la Presidencia de la República. Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Secretaría de la Defensa Nacional, General de División, Diplomado del Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre. Secretaría de Marina, Almirante Diplomado del Estado Mayor Naval, José Ramón Lorenzo Franco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra. Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas. Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Norma Samaniego. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ignacio Pichardo. Secretaría de Fomento de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Arturo Guarman. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ortiz. Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati. Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Oñate Laborde. Secretaría de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas. Secretaría de Turismo, Silvia Hernández. Secretaría de Pesca, Julia Carabias. Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal. Procurador General de la República, Antonio Lozano. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rubén Valdés Abascal. Estado Mayor Presidencial, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Roberto Miranda. Secretario Particular del Presidente, Líbano Sáenz. Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Telles. Director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Germán Fernández. Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón. Muchas gracias. La lectura que tomó aproximadamente 2 minutos y medio, y en los cuales se informó cómo estará integrado el gabinete del presidente Zedillo. Herminio Blanco será, como escuchábamos, el nuevo secretario de Comercio y Fomento Industrial. Herminio Alonso Blanco Mendoza nació en Chihuahua, Chihuahua, el 25 de julio de 1950. Es hijo de Baltasar Arturo Blanco Valenzuela y de Hortensia Mendoza Rosas. Herminio Blanco contrajo matrimonio con Ana Elena Portilla Gutiérrez. Posee la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1972 realizó una maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Herminio Blanco pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde el año de 1985. En ese mismo año ocupó el cargo de coordinador adjunto de la Comisión del Comercio Exterior del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES. En la administración pública ha ocupado varios cargos. En 1978 fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 años más tarde, en 1985, fue asesor del presidente de la República. En 1988 se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en 1990 fue designado como jefe de la Oficina de Negociación del Tratado de Libre Comercio.
Desde abril de 1993 a la fecha, ocupa el cargo de subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Otro joven brillante, Guillermo Ortiz, va a ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Guillermo Ortiz Martínez nació en México, Distrito Federal, el 21 de julio de 1948. Es hijo de Leopoldo Ortiz Sevilla, militar, y de Graciela Martínez Hostos. Casó con Margie Simón Fine, ingeniera ambiental. De 1967 a 1972 cursó la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y se tituló con la tesis La industria del arroz en México. De 1972 a 1977 cursó la maestría en Economía en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, con la tesis Acumulación de Capital y Crecimiento Económico, una perspectiva financiera de México. Obtuvo el doctorado en Teoría Monetaria, Economía Internacional y Econometría en la misma Universidad de Stanford. Pertenece al PRI desde 1965. Ha sido profesor de Economía en la Universidad de Stanford, en el ITAM y en el Colegio de México. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. De 1971 a 1972 fue asistente de investigación en la Secretaría de la Presidencia. Ha sido subgerente, gerente y director de investigación económica del Banco de México. De 1988 a la fecha es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El general de división Enrique Cervantes estará al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre nació en Puebla, el 20 de enero de 1935, hijo de Pedro Cervantes Torres, obrero, y de Victoria Aguirre Gutiérrez, casado con la señora María Martínez Flores. Estudió en el Colegio Militar de 1952 a 1954. Tomó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra de 1960 a 1962. De 1964 a 1968 fue ayudante del secretario de la Defensa Nacional, comandante de la compañía del 27 Batallón de Infantería en 1967, ayudante del agregado militar y aéreo de la Embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica, asesor y delegado de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., en los Estados Unidos de 1968 a 1970. De 1970 a 71, jefe de instrucción del 27 Batallón de Infantería. De 1972 a 1974, subjefe del Estado Mayor de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero. En 1974, jefe de la sección 3 del Estado Mayor de la Defensa Nacional. De 1974 a 76, jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar de Acapulco, Guerrero. De 1976 a 1978, secretario particular del Secretario de la Defensa Nacional. De 1979 a 80, agregado militar y aéreo de la Embajada de México en España. De 1980 a 1982, Enrique Cervantes Aguirre fue director del Heroico Colegio Militar. Del 82 al 85 fue comandante de la 31 Zona Militar y Tercera Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Comandante de la 7ª Zona Militar y 4ª Región Militar en Monterrey, Nuevo León, de 1985 a 1986. Comandante de la 1ª Zona Militar y 1ª Región Militar en México, Distrito Federal, en 1988. Jefe del Departamento de la Industria Militar en diciembre de 1988 a 1991, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre es director de Fábricas de la Defensa Nacional desde 1991 a la fecha. A su vez, el señor Carlos Rojas fue designado secretario de Desarrollo Social. Carlos Rojas Gutiérrez nació en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1954. Es ingeniero industrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1979, donde ha desempeñado diversos cargos. Colaboró en las giras de prioridades nacionales en la campaña electoral de Miguel de la Madrid Hurtado y entre 1987 y 1988 fue coordinador de eventos especiales de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. También se desempeñó como consejero técnico consultivo de la Confederación Nacional Campesina y como secretario de Promoción y Gestoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dentro de la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos. En el Instituto Nacional Indigenista se desempeñó como subdirector del Centro Coordinador Indígena de Jopelchen, en Campeche, y como director del Centro Coordinador Indígena de Guayacocotla, Veracruz, entre 1978 y 1982.
En la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, ocupó la dirección del Programa de Atención a Zonas Marginadas en 1983 y la Dirección de Operación Regional Sur en 1984. También participó como coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Regional, como secretario técnico del Programa de Descentralización de la Administración, subsecretario de Desarrollo Regional y coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad. Desde el 1 de diciembre de 1993 ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol. Dentro de sus actividades académicas ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador de la División de Estudios Superiores de la misma facultad y del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Fausto Alzati será secretario de Educación Pública. Fausto Alzati Araiza es hijo de Fausto Alzati Rivera y de Miriam Araiza Orellana. Nació en Guanajuato el 14 de junio de 1953. Casó con María del Consuelo Fernández Bueno. En 1979 concluyó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1983 y 1987 cursó estudios de posgrado en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard. Obtuvo el doctorado con la investigación titulada Efectos macroeconómicos de la inestabilidad de las exportaciones petroleras, el caso México, 1980-1987. Fausto Alzati Araiza pertenece al PRI desde 1968. En la administración pública ha desempeñado diversos cargos. De 1973 a 1974 fungió como oficial mayor del Comité Directivo Estatal en Guanajuato. De 1973 a 1976 fue regidor del Ayuntamiento de Guanajuato. De 1976 a 1978, Fausto Alzati se desempeñó como coordinador de investigación en la Dirección General de Difusión Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, fue nombrado director de Planeación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cargo que desempeñó hasta 1983. Fue asesor del subdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos hasta 1989. De 1989 a 1991 fungió como subdirector de Estudios Económicos y director ejecutivo del Grupo de Prospectiva y Proyecto Nacional del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Entre otras actividades académicas, destacan sus trabajos como coordinador de la División de Economía de la Universidad Estadounidense de Harvard en 1987. De 1987 a 1989 fue investigador en el Colegio de México. En 1991, Fausto Alzati Araiza fue nombrado director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cargo que desempeña hasta la fecha. Ignacio Pichardo Pagaza ocupará el cargo de secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Ignacio Pichardo Pagaza nació en Toluca, Estado de México, el 13 de noviembre de 1935, hijo de Carlos Pichardo Cruz, licenciado en Derecho, y de María del Carmen Pagaza Varela. Ignacio Pichardo Pagaza casó con Julieta Lechuga Manternach, profesora titulada de Enseñanza Básica. Estudió la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. En 1958 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Bases Jurídicas de la Planeación Económica en México. Obtuvo la maestría en Administración y Finanzas Públicas en la London School of Economics en Inglaterra y la maestría en Administración en el Dartmouth College de los Estados Unidos. Es militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1960, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de coordinador del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, delegado por diversas entidades, miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, asesor técnico de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP,
Ignacio Pichardo Pagaza fue diputado federal por el Estado de México de 1967 a 1969 y por Nezahualcóyotl de 1979 a 1982, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1976 a 1978, subsecretario y subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1988, procurador federal del Consumidor en 1989, gobernador interino por el Estado de México de 1989 a 1993 y en 1994 embajador de México en España. Actualmente, Ignacio Pichardo Pagaza es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esteban Moctezuma Barragán se va a desempeñar como secretario de Gobernación. Esteban Moctezuma Barragán nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1954. Cursó las licenciaturas de Economía y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo una maestría en Economía Política en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y cursó un diplomado en Planeación de Desarrollo Regional en Japón. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1973, donde ha desempeñado diversos cargos. Entre 1986 y 1987 fue secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal en Sinaloa. Entre 1987 y 1988 fue coordinador de la Reunión sobre la Juventud y coordinador de gestión en la Oficialía Mayor del Comité Ejecutivo Nacional durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Actualmente se desempeña como secretario general adjunto del PRI. Esteban Moctezuma Barragán también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Inició su carrera como analista, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales y jefe del Departamento de Unidades de Programación. En 1979 ocupó la Dirección General Coordinadora de la Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia y participó como investigador en la asesoría del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Entre 1979 y 1981 se desempeñó como subdirector de Planes de Desarrollo Estatal y subdirector de Instrumentos de Política Regional. También ocupó la Dirección General de Programación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entre 1981 y 1986 se desempeñó como secretario particular del subsecretario de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas de la desaparecida Secretaría